tienes el polvo. Bueno, Rosalía, la perla. ¿Sabéis que Pedro Sánchez ha felicitado a Rosalía? Dice que es un hito en la historia de la música en nuestro país, que nos tendríamos que sentir todos orgullosos, ¿no? Claro, es que no felicitó a María Corina Machado por el Nobel, ¿no?, de la Paz. Entonces, muy buenos días, Alejandro Entre Ambas Aguas. Hola, Rosana, buenos días. Buenos días, Rubén Arraz. Buenos días, Paco Maruenda. Buenos días, Daniel Muñoz. Hola, buenos días. Quería empezar con esto porque, claro, es que, a ver, no sé si es que el presidente miente, si es que tiene diferentes registros de felicitaciones, si es que no se puede comparar una cosa con la otra, pero bueno, yo me alegro mucho por Rosalía, por la felicitación del presidente, pero claro, María Corina Machado, Nobel de la Paz. Paco. Pero bueno, hay que partir de la base para entender toda esta situación catastrófica en lo ético y en lo político que vivimos, es entender al personaje, porque no tiene un registro normal de lo que es un político. Entonces, falto de cualquier tipo de moral, falto de cualquier tipo de empatía, pues incluso él ya la mentira lo ha convertido en un registro normal de su forma de actuar políticamente. Es decir, lo que a nosotros nos llama la atención de decir, oye, pues ¿cómo puedes decir? Es como si yo ahora digo una cosa, mañana vuelvo al programa y digo lo contrario, y dirás, pero Paco, oye, mejor que tal, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo también es el ambiente sórdido en el que ha vivido, ¿no? Pues al final todo eso pues marca, ¿no? Yo sé que le ofende mucho que le recordemos pues los negocios de su suegro, yo lo siento mucho, pero bueno, pues todo eso también te marca un entorno no clasista, pues más, como sabes, era millonario, ¿no? Entonces ya, pues lo de Corina Machado pues no le interesa, pero si mañana, la ventaja que tiene Pedro Sánchez, por eso es muy peligroso como político, es que hoy te puede decir una cosa y mañana la contraria, como decía, ¿no? Entonces hoy Corina Machado no le interesa porque está entregado al Grupo de Puebla y a toda esta gente, pero si mañana le interesa, te hace el discurso más cariñoso. Ni las hijas de Corina, los hijos le harían un discurso tan bueno como el que haría Pedro Sánchez. ¿Cómo lo veis vosotros? Hay una frase de su último libro, o bueno, del que firmó de su puño y letra, de que no se puede negar que él fuera el autor de la primera a la última palabra del libro, que se llama Tierra Firme. Y en Tierra Quemada lo rebauticé yo, sí. Él define una situación muy curiosa, la cuenta en la que su hija está en el autobús y de repente escucha a otra que se está riendo, se ríe porque está escuchando el podcast de Pedro Sánchez de La Pija y la Kinky, que es un podcast para gente veinteañera. Y entonces ahí él deduce que es muy importante dirigirse a nuevos públicos dentro de una campaña electoral y dentro de la política. Y algo me dice a mí que todos estos gestos vacíos, lo que decía Paco es así, toca Rosalía, y si dentro de un tiempo toca lo contrario, pues lo contrario. Felicitar a María Corina y a lo mejor se pone en contra, no sé, hasta del propio Grupo de Puebla, si le sirve para sobrevivir, que no creo, pero bueno. Entonces hay un intento ahora, y yo creo que es muy, muy curioso analizarlo, de recuperar o de intentar cautivar a esa parte del público joven que ellos consideran que no vota, porque es evidente que ese intento de recuperar en las encuestas o a esa izquierda radical que ha muerto, desde el punto de vista demoscópico, no está saliendo bien. De ahí la cuenta de TikTok de Bolaños, de ahí estos gestos a Rosalía. Lo que pasa es que queda muy patético. Y luego sobre Rosalía hay una cosa, yo sé que me voy a meter en un jardín, pero bueno, es igual. Le han caído los 30 plomo, como hay a gente que le caen los 40 plomo y los 50 plomo. Y entonces ha acompañado el disco de una cháchara que es lamentable. Las letras se ve cierto desencanto, cierto descubrimiento de la empatía, que se descubre a los 30 cuando hay cosas que se empiezan a agotar, entre otras cosas la energía. Y de verdad, yo escucho a esta chica y digo, déjanos escuchar el disco, no hables más, por favor, no te viene bien. No, bueno, pero eso ya es verdad lo que tú dices, estás apostando mucho, ¿eh? No, me parece estupendo, Alejandro. Hombre, sí, obviamente se ha posicionado a favor de Rosalía porque tocaba, pero vamos, si el día de mañana Rosalía se posiciona políticamente y hace algún comentario o alguna alusión que no le interesa a Sánchez, pues pasará de ser la más seguida por Broncano, por la que pelean todos por entrevistar y demás, y todos los ministros pues los veremos en contra. A mí me hizo gracia porque justo a raíz de que se lanzara el disco, pues puso ese famoso tuit que ha tenido 5,4 millones de impresiones, es decir, una bestialidad, y lo que verdaderamente me sorprendió es toda la corte mediática que tiene el Partido Socialista y todos estos que están apoyando al gobierno, sobre todo con campañas digitales en las redes sociales, como la reflexión que hacían era, bueno, se critica al PSOE y al presidente del gobierno que no saben comunicar, esta es la prueba de que en realidad sí que saben
saben y podrían usarlo pues para comunicar todas las cosas buenas que está haciendo el gobierno, ¿no? Pues es algo que, como decía Paco, ahora toca defenderla, pero si el día de mañana a Sánchez le interesa llevarse bien con Trump, pues cambiará de chaqueta y ya está, y tendremos a todo el equipo de Opinión Sincronizada, poco menos que dándole las gracias y siguiéndole la estela. Hoy está, no sé si habéis tenido oportunidad de leer a Federico en El Mundo, Tirano Sentencias, es como le rebautiza a Pedro Sánchez por el tirano banderas, lógicamente, de Valle Inclán. La verdad es que la pieza es extraordinaria. Habla del esperpento, lógicamente, de la necesidad, ¿no?, del presidente del gobierno de dictar sentencias en los medios de comunicación. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede hoy en el Tribunal Supremo, porque hoy es el plato fuerte, es la declaración del fiscal general del Estado. Nos vamos a ir hasta allí porque ya está Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, ¿qué ambiente hay ahora a las puertas del Tribunal Supremo? ¿Cómo se va a vivir la jornada de hoy? ¿Y qué es en lo que nos tenemos que fijar, Miguel Ángel? Bueno, pues la verdad es que ya empieza a haber ambientillo aquí en las puertas del Tribunal Supremo. Hay quizá algún medio más que en los días precedentes y hoy sin duda se podría decir que es el día grande, el día más esperado, porque obviamente tiene que declarar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, juzgado por ese delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, antes de Álvaro García Ortiz es importante también destacar que va a haber una declaración muy importante, que es la de los 12 agentes de la UCO que han participado en esta investigación, agentes que participaron en la entrada y registro del despacho de Álvaro García Ortiz, otros agentes que participaron en la entrada y registro de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, así como los agentes que participaron en el volcado de los dispositivos y en la elaboración de los informes. No se puede descartar que den detalles nuevos, importantes, acerca pues de la operativa de Álvaro García Ortiz al borrar esos dispositivos, claro, y que puedan dejar alguna pincelada relevante que a lo mejor hasta el momento se desconocía y que hoy van a tener la oportunidad de decirlo frente al tribunal, con lo cual hay que estar muy atentos en primer lugar a esas declaraciones de los agentes de la UCO y luego efectivamente llegará el turno de Álvaro García Ortiz, que recordamos, como está siendo juzgado él, pues tiene derecho a no autoincriminarse, a las preguntas que quiera contestarlas, y veremos al final cuál es la estrategia que pone encima de la mesa Álvaro García Ortiz. Desde luego, pues si empieza ya no contestando a según qué partes, ya es un mal indicio, ¿no?, en un juicio. Cuando ya no quieres contestar a alguna de las partes, veremos también el papel que juega pues la acusación que está llevando el peso en este caso, que es obviamente el abogado de Alberto González Amador, ¿no?, que está realizando interrogatorios muy buenos, y veremos pues si al final hoy consigue, digamos, apretar al fiscal general del Estado y le pilla en algún renuncio. Pero desde luego jornada importantísima, porque llega la hora de la verdad para el fiscal general del Estado. Miguel Ángel, tú ayer destacabas la declaración, decías en la previa que nos hacías, como estás haciendo todos estos días aquí en el programa, que iba a ser muy interesante de la jornada de ayer la declaración de los periodistas, especialmente de dos de ellos, del periodista del diario El País, actualmente en el diario.es, y del periodista de la cadena SER. Al final son los testimonios que se están utilizando o en los que se está refugiando, digamos, los órganos mediáticos propagandísticos del gobierno para apuntalar la versión del fiscal general del Estado. ¿Tú cómo viste la declaración de estos periodistas? Pues sinceramente no hubo grandes sorpresas, o sea, siguieron en la línea marcada por los otros periodistas que declararon la semana pasada, es decir, negar que Álvaro García Ortiz fuera el autor de esas filtraciones, que ellos tenían la información antes, que pudieron leer el correo por otras fuentes, etcétera. O sea, en esa línea no hubo grandes sorpresas. Lo que pasa es que obviamente pues los medios de comunicación progubernamentales están poniendo el foco en las declaraciones de estos periodistas para intentar demostrar que Álvaro García Ortiz es inocente, pero hay que recordar que en esta causa se investigan varias filtraciones procedentes de la Fiscalía. Obviamente, unas de ellas fueron las que se produjeron en la tarde-noche del día 13 con esos correos electrónicos que una vez los tuvo Álvaro García Ortiz, casualmente, minutos después, acabaron siendo publicados en medios de comunicación afines al gobierno o en radios afines al gobierno,
pero obviamente otra parte importantísima e inseparable de estas filtraciones es la de la nota de prensa del día siguiente. Hay que recordar que el Colegio de Abogados, el ICAM, que ayer pues la verdad es que el rector el decano Eugenio Ribón protagonizó una declaración muy firme y contundente, se querelló por esta cuestión solo por el tema de la nota de prensa, porque claro, aquí todos quieren poner el foco en lo de los correos electrónicos, que va a ser difícil demostrar que Álvaro García Ortiz fuera el filtrador, más que nada porque borró compulsivamente sus 2 teléfonos móviles y su propio correo electrónico personal, pero es que la nota de prensa forma parte de esa filtración, porque en esa nota de prensa se incluyeron textuales de los correos electrónicos de esa negociación reservada entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, con lo cual es una parte de la filtración que está, bajo mi punto de vista, bastante acreditada, toda vez que la jefa de comunicación de Álvaro García Ortiz reconoció aquí la semana pasada que Álvaro García Ortiz le dictó esa nota de prensa donde se incluyeron esas revelaciones, esos textuales de los correos electrónicos. Por último, Miguel Ángel, me gustaría comentarte y preguntarte sobre lo que está sucediendo, digamos, en esa segunda barrera, en esa segunda línea. A mí la semana pasada una persona que está asistiendo al juicio me hablaba del comportamiento bochornoso, verdaderamente vergonzoso, de los representantes de la Unión Progresista de Fiscales que están asistiendo al juicio, con aspavientos, comentarios, burlas incluso durante los interrogatorios que se están produciendo a numerosos testigos. Y hoy Leire Iglesias, en el diario El Mundo, narra la escena en la que aparece el exministro Bermejo y en donde empieza a comentar y al mismo tiempo a chotearse, podemos expresarlo así, del interrogatorio que está haciendo el abogado de González Amador. ¿Tú estás percibiendo también esa sensación, ese ambiente que además en esa cápsula, vamos a decirlo, en esa tribunal es muy cerrado? Hay que decir que es una sala pequeña, que no es tan grande y que lógicamente todo lo que sucede en ella se siente y se escucha. Sí, efectivamente. Nosotros seguimos la comparecencia desde una sala anexa, desde una sala de prensa habilitada, ¿no?, para los medios radiofónicos, pero obviamente el tema de la UPF comenzó desde el primer día. Recordamos que una brigada de la UPF se desplazó a la sede de la Fiscalía General del Estado para hacerle la bienvenida a Álvaro García Ortiz antes de su primera sesión en el juicio. Posteriormente, pues Álvaro García Ortiz llegó en el coche oficial aquí a la sede del Tribunal Supremo y minutos después apareció esta brigada de la UPF, que no dejan de ser fiscales de su asociación, que la mayoría de ellos han sido ascendidos en la carrera fiscal gracias a Álvaro García Ortiz o a Dolores Delgado, y que obviamente pues le deben esa subida salarial y esa lealtad al fiscal general del Estado, ¿no? Hablabas de faltas de respeto. Desde luego aquí durante la vista sí se ha apreciado algunas faltas de respeto, y siempre por parte de la defensa de Álvaro García Ortiz. Y quiero recordar la semana pasada, por ejemplo, la abogada del Estado, Consuelo Castro, conocida como la cubana, como se burló en plena vista de Almudena Lastra, porque Almudena Lastra dijo algo así como que ella pues trabajaba en la Fiscalía por las mañanas, y de repente tomó la palabra Consuelo Castro y, burlándose de ella a mitad de la vista, dijo algo así como: qué suerte que solo trabaje usted por la mañana. O sea, así está la cuestión aquí, ¿no? Las instituciones totalmente degradadas, burlándose en plena vista y recordando que aquí no está presente la Fiscalía ni la Abogacía General del Estado en este juicio, sino que Álvaro García Ortiz tiene a 4 defensores que pagamos todos los españoles bajo sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te seguiremos, lógicamente, a lo largo del día de hoy en el radio, también en Libertad Digital. Que tengas un buen día. Gracias. Hasta luego, Rosana. Bueno, ¿qué prevéis vosotros? ¿Qué esperáis de la sesión de esta mañana? Bueno, pues veremos a ver qué es lo que dice García Ortiz, ¿no? Yo lo que me pregunto es si va a adoptar la misma estrategia que han adoptado, pues por ejemplo, la mujer de Sánchez o el hermano del presidente, David Sánchez, que siempre, despreciando al tribunal y no respetando la autoridad que tiene un juez, pues se han negado a responder preguntas, incluso la comunicación no verbal en los días que han ido a declarar de alguna manera se traduce como que no respetan la legitimidad de quienes les están juzgando. Es que hay que recordar la famosa escena de Begoña Gómez en la que miraba al juez Peinado de lado sin mirarle, porque no tenían contacto visual, y obviamente negándose a responder cualquier pregunta, ¿no? Y de todo lo que nos acaba de contar Miguel Ángel, a mí una de las partes que más me llama la atención es cómo todos los periodistas que han tenido que acudir a declarar como testigos, es decir, con obligación
de decir la verdad, lo que han hecho ha sido usar su secreto profesional, el que todos nosotros tenemos, para proteger a un imputado, a una persona que se está jugando una condena judicial y entrar en la cárcel. Y me ha parecido una manera muy torticera, de alguna manera, para intentar agradar al gobierno de Pedro Sánchez y lo de siempre, ¿no? Que es el motivo principal por el cual García Ortiz está sentado en el banquillo, que es para intentar atacar a una rival política, porque no se nos olvide. ¿Por qué todos estos periodistas están protegiendo al fiscal general del Estado? Primero, para evitar que sea condenado, pero luego, obviamente, para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Hay una cosa muy curiosa que ha sucedido desde que empezó el juicio y es un intento de esos medios de comunicación a los que pertenecen estos periodistas de desviar el foco sobre el fiscal general del Estado. En primer lugar, situándolo sobre Miguel Ángel Rodríguez, sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso o sobre aquel debate sobre el secreto profesional que parece que alguno acaba de descubrir su existencia. A mí hay varias cosas de este juicio. La segunda parte de lo que decías es clave, que me recuerdan al del 1 de octubre, al de los líderes del proceso soberanista. Y es un intento de determinada prensa de desviar el foco sobre él, en el que ha colaborado el presidente del gobierno con esa entrevista que dio al País el pasado domingo, ya demostrando su parcialidad, demostrando la absoluta falta de independencia de la Fiscalía General del Estado, y que a lo mejor lo que abre es, o permite intuir, es el escenario que se puede abrir en función de que sea condenado o no sea condenado. ¿Cuál es la perspectiva si no sale condenado? Que hablen de que hay que abundar en esa batalla contra esos lobbies oscuros que señala entre los que están jueces, opositores y periodistas, y en el caso de que salga condenado, ¿cuál es la perspectiva? No sé, un Urquinaona en la Plaza de Colón de Madrid. A mí eso es lo que realmente me preocupa después del juicio, de cómo van a utilizar su resultado para abundar en su programa, que es un programa contra los contrapoderes o contra las personas e instituciones que auditan al gobierno dentro de su función. Perdona, te iba a preguntar, Paco. Claro, nos insistía mucho Miguel Ángel en la cuestión de la nota, ¿no? Se centran mucho los periodistas también en los correos electrónicos, pero la nota en sí es una filtración, porque introduce esos párrafos completos, textuales, de lo que sucedía y de lo que se estaban comunicando en esos correos, que, lógicamente, claro, si los ha llegado a eliminar el fiscal general del Estado, y por eso es relevante también el testimonio que puedan dar hoy los agentes de la UCO, pues difícilmente se va a poder tener la prueba, ¿no? Bueno, aquí se dice esta tontería, ¿no?, de la pistola humeante, ¿no?, porque la gente aprende algo y de golpe ya es licenciado en Derecho, ¿no? Y resulta que nunca ha sido necesaria una pistola humeante para condenar a alguien en un procedimiento penal, ¿no? Eso es de primero de Derecho, ¿no? Entonces, claro, aquí hay elementos probatorios muy sólidos, ¿no? No es un tema fácil, digo, porque estamos aquí hablando de magistrados del Tribunal Supremo y, como todo el mundo sabe, es lo máximo que tú puedes llegar en la carrera judicial, ¿no? Están juzgando, entre comillas, a un compañero, porque la carrera fiscal y judicial, como todo el mundo sabe, es la misma oposición. Algunas veces ha sido por la nota que tú eliges una u otra, es decir, bueno, para no pegar el rollo, ¿no? Pero es lo mismo y al final tiene la misma categoría, como sabéis, es fiscal de sala del Supremo, al margen de que políticamente sea fiscal general. Entonces tiene que tomar una decisión enormemente complicada. El que se persone nada más y nada menos que el Colegio de Abogados de Madrid. Es que estamos hablando de uno de los colegios más importantes del mundo, ¿eh? Es decir, no es para Eugenio Ribón, que es un gran jurista y una bellísima persona, tomar la decisión de actuar contra el fiscal general del Estado es enormemente trascendente. Para que te hagas la idea, hace unos años esto hubiera provocado la caída del gobierno. Es decir, que el Colegio de Abogados tome una decisión de estas características. Entonces, todo ese entrecomillado pues muestra una intromisión ilegítima, una ruptura de la situación que establece el Estatuto Fiscal de las comunicaciones entre el fiscal y el abogado de un cliente. Es que nos hemos vuelto locos en este país. ¿Cómo va a ser normal? Yo es verdad que me debato siempre como ciudadano y como periodista, pues el secreto profesional y las filtraciones interesadas que recibimos los periodistas. Pues sí, yo como periodista estoy encantado que se filtre todo, pero también como ciudadano, como jurista, hago la reflexión. Decir, oiga, ¿es normal que esa indefensión? Porque a González Amador, y eso es una cosa de manual, yo le he preguntado a fiscales que conozco, ¿no? Y todo el mundo te dice lo mismo. Es un disparate. Es decir, eso siempre hay conciliación. Es una cifra que puede parecer muy grande, dices 200.000 euros, y que nos diga, oiga, pero es mucho. Bueno, pero es un empresario. Entonces, 200.000 euros en 4 años, ¿no? Pues hombre, hay que ponerlo proporcionalmente, ¿no? Y luego ya veremos si es inocente y culpable. Pero lo normal, y he preguntado a fiscales en activo, te dicen, lo normal es que se concilia directamente. Si digo, le voy a usted pagar esto y tal, ¿no? ¿Por qué se pone esto en marcha?
Pues porque es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero es que ahí está la clave, porque al no haber contraído matrimonio Isabel Díaz Ayuso con su pareja, la pregunta que me hago es ¿cómo se sabía desde Hacienda, desde la agencia tributaria, que se trataba de la pareja? Esto lo que demuestra es que hubo una investigación muy a fondo hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo vimos cuando ocurrió lo de su hermano, ahora lo estamos viendo con lo de su pareja, que lo que denota es que claro que el Palacio de la Moncloa estaba al corriente de todo esto. Yo lo que no entiendo es cómo al final, pues en fin, Pilar Sánchez Acera, que trabaja en el complejo presidencial, no está a día de hoy como imputada. Una señora que reconoció que tuvo acceso a esos correos electrónicos, que se los filtró a Lobato para que en la Asamblea de Madrid se lo pudiera recriminar a Isabel Díaz Ayuso. Esto lo que demuestra es que obviamente esto es una operación de Estado que se coordinó desde el Palacio de la Moncloa. Y fíjate, uno de los puntos que más me llamó la atención fue cuando empezamos a conocer todas las informaciones periodísticas que apuntaban y donde se revelaban todos estos datos que en teoría deberían de ser secretos, cómo la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones a periodistas, pues bueno, se pavoneaba, presumía, alardeaba de conocer datos que aún no se habían publicado, porque yo recuerdo a María Jesús Montero en los pasillos del Senado hacer referencia al famoso piso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cuando ninguno teníamos conocimiento de la adquisición de ese inmueble. Fue una declaración, claro, metió la pata, es una boca chancla y al final metes la pata, pero vuelvo a la pistola humeante porque por ahí va, lógicamente, la estrategia en la defensa de Álvaro García Ortiz y en lo que se están apoyando todos esos medios que son la cohorte, ¿no?, del Ejecutivo. Pero acláralo, explícanoslo, Paco, porque claro, muchas personas, y aquí incluso en esta mesa se ha dicho que con una falta o una ausencia de pruebas es imposible que se pueda producir una condena, que se produciría una absolución por falta de pruebas. Pero con los indicios que hay, Álvaro García Ortiz puede ser condenado. Yo creo que lo tiene muy mal, yo lo condenaría, pero no, yo lo conozco, probablemente de esta mesa soy el que lo conozco más, he comido muchas veces con él, tenemos una relación personal buena, por lo tanto no es una cuestión, hago esta aclaración para que nadie piense que es una cuestión ideológica por mi parte, porque hay una serie de indicios que te conducen a pensar de que él puede haber dado la orden, ¿no? Por eso la pistola humeante, ¿no? En un procedimiento penal no es necesario que la gente, como es lógico, destruya la prueba. Claro, lo hemos visto en 18.000 películas. Yo hasta me sorprende que se pueda debatir eso. Hemos visto películas y series buenas, no digo cutres, donde ves como destruyen todas las pruebas y dices, ¿por qué? Pues porque al final la instrucción, vamos a ver, la instrucción la hace un magistrado del Tribunal Supremo de reconocido prestigio y solidez, ¿no? Que tiene que tomar la decisión brutal, ¿no?, de enviar a juicio oral a un compañero suyo. Digo compañero expresamente, ¿no?, aunque uno sea fiscal y otro juez, ¿no? Es decir, que no es fácil, que es el fiscal general del Estado, es decir, que ha ido meticulosamente, milimétricamente hasta llegar a esa decisión. Es verdad que de un procedimiento tú puedes salir inocente o culpable, obviamente, ¿no? Es decir, condenado o no condenado, ¿no? Pero ya digo, yo las cosas que estoy viendo pues son muy preocupantes. El ejemplo del móvil, yo lo pregunto porque me da curiosidad. Sí. Yo no conozco a nadie que vacíe 100% su móvil y de uno a otro, ¿no? Lo destruya todo lo que... Porque siempre guardas cosas... Yo entiendo que puedas hacer desaparecer un mensaje publicitario, no te diré que no. Oiga, pues quiere usted esta línea de teléfono, ¿no? Vale, pues oiga, lo borro y tal, ¿no? Pero las conversaciones que tenemos todos... pero no por nada legal, sino que es lógico. Bueno, de ahí la importancia que tiene la declaración de los agentes de la UCO hoy, que nos comentaba Miguel Ángel, a ver qué es lo que van a decir, porque ellos fueron testigos de lo que sucedió. Es que ha sucedido una cosa muy curiosa, porque el auto del juez Hurtado era muy claro y de hecho se expresaba incluso en algunos puntos con cierta vehemencia, me vais a permitir. Sí. Y dado que hay una parte de esos medios progubernamentales que ha hecho un trabajo intenso durante los últimos tiempos, lo único que ha hecho es sembrar dudas sobre algo realmente que era mucho más consistente de lo que se ha transmitido en diferentes crónicas y editoriales. Y desde básicamente cuando define el momento en el que el Mundo publica una de las comunicaciones, y ahí empieza a haber un intercambio él inicia un intercambio de comunicaciones con otros fiscales, tanto el borrado del dispositivo como deshacerse del dispositivo, como pedir que le enviaran los correos electrónicos a un correo personal del que desapareció el contenido. Él quería dar una respuesta, es decir, ahí hay una serie de hechos que, de hecho, en el
autos se recogen de una forma clara y que lo que hace ver, no sé, se nos ha transmitido un mensaje como de que esto es una causa liviana, de que no hay nada, que casualmente se ha compartido en otras causas como las que hablaba Alejandro previamente, que eran la de Begoña Gómez o la de su hermano. Y es muy curioso porque cuando surgió todo esto en debate, no era en un momento cualquiera, era en un momento en el que había surgido el caso Koldo, en el que habían empezado a aparecer informaciones sobre la investigación que se llevaba sobre Begoña Gómez y sobre su hermano, y ellos buscaban el empate. Si es que, de hecho, hasta lanzaron un bulo sobre la mujer del jefe de la oposición. Si me permitís, es que comienza Daniel Muñoz, está a punto de comenzar la sesión del Pleno en el Congreso de los Diputados. De hecho, acaba de entrar el presidente del Gobierno en el hemiciclo, acompañado en este caso de Diana Morant, la ministra de Ciencia y Universidades, también la mayor pelota del régimen. Secretaria General de los Socialistas Valencianos, ahora mismo los medios gráficos tomando imágenes, sentada también la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Yolanda Díaz en este caso no está, creo que está de viaje oficial. Vemos también a la vicepresidenta Sara Agesen, al ministro de Justicia Félix Bolaños. Hay que decir que va a comparecer el presidente del Gobierno para informar del último Consejo Europeo, de los casos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar y también de su debilidad parlamentaria, sobre todo tras esa ruptura que concretó Junts la semana pasada. El formato favorece al presidente del Gobierno porque no tiene límite de tiempo para intervenir y porque puede mezclar los asuntos de debate de alguna manera, orillando a aquellos pues que menos le interesan. Después va a tomar la palabra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y también Santiago Abascal, el líder de Vox, que también está ya sentado en su escaño. Avanzan Leticia Barquín y Maite Loureiro en Libertad Digital que el presidente del Gobierno básicamente va a iniciar hoy en el Congreso de los Diputados la campaña electoral de las elecciones autonómicas que tenemos en el horizonte, empezando por Extremadura, es decir, se va a dedicar a confrontar con los varones del Partido Popular, pues a propósito de cuestiones como la sanidad o la educación. Entendemos que hablará de Carlos Mazón, de su comparecencia de ayer en las Cortes Valencianas o de los fallos en los cribados para detectar el cáncer que han tenido lugar en Andalucía. Vamos, que si se confirma lo que cuentan nuestras compañeras en Libertad Digital, podemos dar por hecho y por inaugurada la temporada electoral por parte del presidente del Gobierno y de su propia campaña, ¿no? Y a lo mejor utiliza hoy el Congreso como plataforma para lo mismo. Sí, seguramente, y aprovechará para seguir atacando a Mazón, a pesar de que es alguien que ya ha dimitido, y bueno, le buscarán de alguna manera las vueltas para seguir de alguna manera echándole la culpa al Partido Popular de la Comunidad Valenciana de lo que ocurrió en Valencia con la Dana, ¿no? Pero estaría muy bien que el presidente del Gobierno diera todo tipo de explicaciones sobre las actividades de Leire Díez, ¿no? De la Fontanera, y sobre todo que nos aclare si el Partido Socialista, que en teoría, según ellos, no tiene nada que ver con Leire Díez, que en ningún momento estaban coordinadas sus acciones, si va a ejercer acciones legales contra la Fontanera, ¿no? Porque sería lo suyo, y de no hacerlo, pues dejaría en evidencia y confirmaría pues lo que todos sabemos, ¿no? Y lo que confirmamos ayer con la grabación del fiscal Estampa, que estaba todo perfectamente coordinado y de que Sánchez era el cerebro de todas sus acciones. Bueno, yo no sé si va a hacer eso el presidente del Gobierno. Lo que está claro es que, lógicamente, en la oposición le preguntarán por esta cuestión, porque Paje, de momento, tampoco está en el Congreso de los Diputados, tampoco ha ido como invitado, que es la otra persona que le pide que haga acciones legales ejecutaciones legales contra Leire Díez de la Fontanera. Enseguida vamos a irnos al Congreso de los Diputados, pero sí que, quiero saber vuestra opinión sobre lo que hoy vamos a escuchar en el Congreso. El propio presidente del Gobierno proclamará de nuevo otra vez la inocencia del fiscal general del Estado, al mismo tiempo que está compartiendo en el Supremo. Vivimos una situación que roza el esperpento, lo absurdo. Es decir, un Gobierno que no ha sido capaz de sacar presupuestos adelante en toda la legislatura, que no tiene mayoría parlamentaria para sacar las leyes habidas y por haber. Esto lo dijo el otro día Miriam Nogueras en el Congreso, y en el que poco a poco hay un goteo de casos de corrupción, de novedades y de noticias que ellos niegan hasta que se demuestra la evidencia, y a partir de ahí engordan esa conspiración de los lobbies oscuros contra ellos, que me parece una cosa absolutamente disparatada. En cualquier caso, yo pondría el foco en la cuestión de Leire, porque es que es algo todavía más grave que si pudiéramos concebir un Watergate. Es guerra sucia hecha por una especie de célula de Mortadelo y Filemón, que no solamente apuntó al poder político y a los objetivos que tenía dentro de la judicatura y dentro de los medios de comunicación el Gobierno, sino que también intentó influir en decisiones empresariales para seguir la agenda del Gobierno, como la OPA de BBVA y Sabadell.
yo quiero analizar todo el contenido de esas 3 horas de grabación del fiscal Estampa, pero de verdad, al igual que cuando nosotros le llamamos en El Independiente antes de publicar que estos tenían un pisito en Diego de León 36 para despachar con unos y otros, y le llamamos a Santos Cerdán y nos dijo, tenéis que hacer un ejercicio de autocrítica sobre el periodismo que estáis haciendo. Además fue unas horas antes de entrar en la cárcel. Y al igual que se ha demostrado que eso era una falsedad, porque Santos Cerdán participaba de forma telemática y presencial en esas reuniones, me gustaría saber la opinión sobre todo el contenido de esa conversación y sobre todo sobre las 12 ocasiones en las que se nombra al líder del que decía Leire Díaz que era la que venía encargada de tratar los asuntos por él. Vamos a ir ahora con la fontanera, pero vámonos al Congreso de los Diputados porque comienza ya la comparecencia del presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Señoras y señores diputados, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco en esta Cámara para hablar de 4 cuestiones que son enormemente relevantes. La primera, las decisiones tomadas en el Consejo Europeo del pasado 23 de octubre. La segunda, la situación legislativa. La tercera, los avances que está realizando el Gobierno en materia de lucha contra la corrupción. Y, por último, la cuarta, el estado de los servicios públicos en determinadas comunidades autónomas. Si me permiten, empezaré por la primera de ellas, es decir, Bruselas. El último Consejo Europeo ha supuesto un hito importante en nuestra historia comunitaria, porque en él... Vamos a ir siguiendo la sesión. En el momento en el que diga algo interesante el presidente del Gobierno, lógicamente lo vamos a ir escuchando. Paco, te quería preguntar, claro, el presidente del Gobierno tiene esta herramienta, que es esta comparecencia. No hay grandes debates sobre el estado de la nación, que es una de las reclamaciones que hacen desde la oposición, pero este formato podría servir también para tomar un poco el pulso a la situación política, y es evidente, y mañana se va a evidenciar mucho más con esas votaciones que se van a desarrollar en el Congreso de los Diputados, la situación ahora mismo en la que se encuentra este Gobierno. ¿Hasta cuándo crees tú que el presidente del Gobierno puede tirar al frente del Ejecutivo en la situación en la que ahora mismo se encuentra de soledad y de minoría, claro? A él es igual todo, ¿no? Yo creo que no entendemos a veces al personaje, ¿no? Que siempre los personajes, aunque es verdad que las historias son corrientes, pero también van marcadas por los personajes, ¿no? Cada personaje pues actúa. La Revolución Francesa, su conclusión hubiera sido distinto si en lugar de Napoleón hubiera sido Talleyrand, hubiera sido cualquier otro, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Estamos ante una persona que él va a agotar legislatura, salvo que surja una ventana de oportunidad que le permita pues aprovechar. Imagínate pues que el ciclo electoral que empezamos ahora le vaya mal al Partido Popular y quede muy condicionado por Vox, ¿no? Es decir, que Vox sacara un gran resultado, que es lo que quiere Sánchez, y entonces él le conviene convocar, ¿no? Porque cree que le puede encajar. Luego él ha hecho una operación brillante con todo el tema de la memoria histórica y las nacionalizaciones, y la inmigración y las nacionalizaciones, ¿no? Estamos nacionalizando un ritmo de 250.000 personas cada año. Es decir, una cifra, hemos pasado de 69.000 más o menos en el año 2011 a un ritmo creciente, ya digo, 250.000 y el año pasado, ¿no? Y de peticiones de nacionalización por memoria histórica son 800.000 personas. Hemos pasado de una población, tengo por aquí el dato, ¿no? Estamos hablando de gente que vota. Bueno, en 2017 66.000 inmigrantes fueron nacionalizados, 2024 252.000. De la memoria histórica, en la primera jornada fueron, la etapa Zapatero, 241.000, y ahora hay 876.000 solicitudes, concesiones en firme 237.000 y 414.000 de nacionalidad reconocida. ¿Esas solicitudes cuándo se prevé que puedan estar resueltas? Ahora se van a ir cayendo, por eso le interesa agotar legislatura. Ellos creen que esto va a permitir pues ese millón de votos que maneja Tezanos, que no es idiota, aunque a veces lo pensemos, es una persona indigna, sin ética, etcétera, pero no es tonto, ¿no? Entonces todo eso es lo que ellos creen, que el 80%, me parece que me dijeron, pueden votar socialista o partidos de izquierdas, ¿no? Eso es lo que podría pues generar. Por tanto, Sánchez no hace nada, porque él hace una cosa muy buena, aunque a mí no digo, yo analizo aquí, no es una cuestión ideológica, ¿no? Y es cambia su gabinete. Prescinde de Óscar López y su tropa, los hace ministros, ya está afuera, ¿no? Y busca un gabinete realmente de técnicos, de gente preparada. Oye, pues desde Diego Rubio, que es un tipo brillante, doctor von Oxford, es decir, que es un tipo, no es todo lo que es desdeñable, y se dedican a empezar a hacer papeles serios, ¿no? Consiguen que Sánchez salga del redil de la Moncloa,
Es verdad que va a sus medios afines, es cierto, no vendría a ninguno de los medios que estamos aquí representados, desde luego, pero él pues está yendo al País, supongo que el próximo será La Vanguardia, me imagino, ¿no? Pues País, Ser, The Observer, etcétera, etcétera, ¿no? Televisión Española, es decir, medios para empezar ya a colocar mensaje. Luego tiene centenares de millones a su... Es que la gente no... Yo hay una cosa que una persona de Junts me dijo, dice, oye, hay que hacer una moción de censura para que se vaya con alguien transitorio y sobre todo que hagan auditorías, ¿no? Y pensé, ¿auditorías? Es decir, qué obsesión, ¿no? En 6 meses. Sí, auditorías. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que eso de la Moncloa debe ser espectacular. Los fondos reservados, las cloacas, etcétera, ¿no? Hombre, lo estamos viendo, sin que haya salido de la Moncloa, imagínate si se pueden levantar las alfombras, claro. Porque tú puedes gastar, mira, Pedro Sánchez, para acabar, es el hombre más poderoso de España con diferencia. Por eso es tan difícil desalojar a los presidentes del gobierno. Tienen que hacerlo muy, muy mal, ¿no? Entonces tienen Televisión Española como altavoz para todo lo que hacen y de golpe es, oye, ahora pasa cualquier cosa. Se me rompe una uña, perdón por la broma, y sale opinando un par de ministros, el portavoz del PSOE, el portavoz del partido si conviene, el portavoz de Podemos, de Sumar, de Bildu, tal, y luego sale el del PP y el de Vox. Ya está. Hombre, es muy sorprendente porque al hilo de lo que tú estabas comentando antes, de la cantidad de personas a las que se les está otorgando la nacionalidad, obviamente para que puedan votar cuando se convoquen elecciones, ¿quién fue la persona que Sánchez colocó encargada de todo esto? Que fue la hermana de Óscar Puente, que es fiscal de carrera, Sofía Puente Santiago, a la que el gobierno nombró directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ¿no? Luego ascendió, ahora en la actualidad ocupa otro cargo, pero justo cuando empezaron a nacionalizarse, bueno, pues cantidades que llamaban la atención, esta señora estaba en ese puesto clave, ¿no? Una persona a la que todo el mundo describe como una mujer brillante, muy inteligente y además que, bueno, muy buena en su faceta. Nos tenemos que ir a la publicidad. Dame un titular si es que se ha producido algo reseñable. Pues mira, ahora mismo está ensalzando la situación económica de España. Sí, se la está poniendo en valor respecto a otros socios europeos. 4,5 millones en exclusión social de españoles. Ha empezado hablando de vivienda, ha empezado ya a confrontar con los varones del Partido Popular, cuestionando en este caso las recetas que ellos aplican en este sentido, y también ha hablado de emergencia climática, arremetiendo contra aquellos partidos, no ha identificado a ninguno, digamos, no ha dado nombres, que reniega del Pacto Verde, que es uno de los asuntos precisamente que se está negociando en la Comunidad Valenciana. La emergencia climática mata y empobrece, ha sentenciado el presidente del Gobierno. Bueno, pues si os parece, hoy nos vamos a autorrecetar el Colacel, porque el día que nos queda por delante va a ser largo y lo vamos a necesitar, importante Colacel para nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. En esta época del año desciende el número de horas de luz, pero lo que no deberían descender son los cuidados que le dedicamos a nuestra piel. Es tiempo de llenar las despensas de nuestro organismo, algo que vamos a notar en la piel, las uñas, el pelo, que a veces nos dan pistas de lo que ocurre en nuestro interior, de la pérdida de colágeno, de un prematuro y rápido avance de los temidos radicales libres. Por eso la mejor forma de combatirlos es Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, pues lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en las parafarmacias del Corte Inglés, en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, es que nos está Paco Maruenda contando una anécdota que luego nos la va a seguir contando porque maravillosas, de estas noticias Maruenda, de estas anécdotas Maruenda que son la vida misma, como el Corte Inglés con los juguetes. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya está aquí la Navidad, ya está Mariah Carey cantando y los niños ya tienen el catálogo y han elegido los juguetes que quieren, que además David normalmente... Mariah Carey y David Bisbal. El burrito sabanero es una cosa... Hombre, claro. Bueno, es verdad, tenemos que... Bueno, pues ahora hay uno indio. Bueno, ya, ahí lo dejo. ¿Cómo? ¿Cómo que uno indio? El de Mariah Carey en indio.
Bueno, luego te lo pongo. Vale. Bueno, por suerte para los que van a regalar, hasta el 23 de noviembre en Hipercor y en el Corte Inglés, todos los juguetes tienen un 25% de regalo para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. Además van a encontrar sin problema todos los juguetes, incluso los más buscados, como por ejemplo la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kitty Secrets, el Tamagotchi Paradise, el dinosaurio T-Rex interactivo o el robot Titan Fury de Super Things. Todos los juguetes, 25% de regalo en Hipercor y en el Corte Inglés, y además pueden reservar los juguetes, enviarlos a domicilio, recogida en tienda. Pueden comprar en la tienda, en la web y en la aplicación. Ay, qué bonitos los juguetes. Bueno, Alejandro, claro, tú es que lo tienes muy reciente, lo de los juguetes, porque eres muy joven. El juguete que marcó tu infancia. Pues no te sabría decir, a lo mejor algún Scalectric, pero lo que sí que recuerdo, eso es un clásico. Es coger ir al Corte Inglés a coger el catálogo. Eso lo recuerdo. Sí, y señalar, ¿no? Sí, ir rodeando. Claro, y luego Rubén, a ver qué me traían los Reyes. Rubén, el juguete que marcó tu infancia. El mío, yo era mucho de jugar con los muñequitos de Playmobil. Sí, así donde tenía cierta imaginación. Los indios, los vaqueros. Un tipo gris funcionarial, yo tenía imaginación en su día. No sé quién te dirá eso, pero no, todo lo contrario. Paco. A mí me gustaba, pues, mira, lo recuerdo con cariño, pasaba delante de donde estaba mi abuelo, que tenía una ferretería muy grande, ¿no? Y así me encantaba todo de cosas, ¿no? Y me daba 5 pesetillas, ¿no? De la época, y con gran indignación de mi padre, claro, ¿no? Y me compraba soldaditos, y tenía grandes cubos de Colón y de Dixan, ¿no? En aquella época había esos cubos llenos de soldaditos, ¿no? Y entonces llenaba el salón comedor de mi casa, de mis padres, claro, pues haciendo guerras por allí, ¿no? No soy muy belicista, pero era lo que jugaba. Bueno, era lo que jugabas, qué bonito. Me gustaba eso. Sí. Si quieres saber lo que me gusta, es lo mismo que Federico. Sí, hacer de coleccionista, además, bueno, Federico lo sigo haciendo. Es increíble, además, los montajes Federico que es espectacular. hace. Sí. Daniel, sé que estás siguiendo a Sánchez, pero el juguete que marcó tu infancia. Pues me lo pones difícil ahora mismo, pero es verdad que de pequeño me gustaba mucho jugar también con los indios y vaqueros. Con aquellas bolsitas que se vendían en las tiendas, que ahora ya es muy difícil, ya no queda ninguna, ya solo a través de internet, coleccionistas, solo puedes conseguirlos de esa manera, pero aquellas figuritas de indios y vaqueros me lo pasaba muy bien en los veranos, sobre todo en los veranos. Sí, ahora hay varios condicionantes morales woke que impiden ese juego, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad. Yo si se lo preguntan los oyentes, las barriguitas. Yo las barriguitas eran los muñequitos estos pequeñitos, pues en mi infancia, las barriguitas. En fin, vamos a hacer una pausa, seguimos. Es la mañana. Es radio. Bien, a las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana les estamos presentando a la borrasca Claudia, es el nombre que han puesto a esa borrasca que mantiene en alerta al cuadrante noroeste peninsular por lluvia y por viento, así que mucha precaución se llama a la puerta de su casa. Hoy también se han activado los avisos en Canarias. En el resto de España la verdad es que estamos en tránsito, podríamos decir, del otoño al invierno, pero parece que estamos en primavera. En Madrid vamos camino de los 24 grados, pero es que en Granada y en Melilla hoy se esperan máximas de 28 grados y la mínima, siento decirlo, si me está escuchando el jefe, Teruel, solamente 3 grados. Beatriz García, buenos días de nuevo. Vamos a hablar de Mupiti. Sí, porque, bueno, si eres autónomo esto te interesa. Mupiti llevan 77 años protegiendo a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos pueden aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarse el 100%, y ahora además te recompensan con hasta el 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club Libertad Digital, pues mucho mejor. Tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720 o visita mupiti.com. Muy bien, vamos a ver cómo abre la bolsa. Pues el IBEX 35 sigue cosechando éxitos. Otro día más, el selectivo madrileño vuelve a amanecer en verde, gana en estos momentos un 0,48% y supera los 16.400 puntos. Una barrera que ayer superó, registrando el mejor cierre de su historia. Y bueno, pues la jornada de hoy va a estar marcada por el fin del cierre del gobierno de Estados Unidos, que se espera para finales de esta semana y que acabará con la incertidumbre de los mercados en este asunto. Bueno, y a partir de esa finalización del cierre se prometen bastantes noticias, y además que alguna que puede ser de calado e interesante, y además alguna que puede también afectar a este país y en concreto a algún expresidente del gobierno. Así que estaremos muy pendientes de lo que sucede en Estados Unidos. Muchas gracias, Bea.
buenos días otra vez. En la noticia interescultural de la 11, ¿qué nos propones hoy? Pues hoy tenemos que hablar del Ecce Homo de Caravaggio, que vuelve al Prado, a la sala 7 del edificio Villanueva, después de varios meses alejado del museo por haber formado parte de 2 exposiciones internacionales. Hasta abril de 2027 podremos ver la pintura en el Museo de la Capital, que pertenece a un propietario privado que ha cedido la obra de manera generosa. No se lo pierdan. Bueno, y en este punto me viene estupendamente para recomendar el libro de Jaime de los Santos sobre Caravaggio y además esa mirada extraordinaria que hace Jaime en ese libro, que se lo recomiendo a todo el mundo. Así que bueno, muy bien traído, Luis. Y que en el año 2023 regulamos la protección de quienes informan sobre infracciones normativas para garantizar el respaldo institucional a quienes denuncian prácticas corruptas. Y que en el año 2024 pusimos en marcha un plan de acción por la democracia que incluye 31 medidas pioneras, la mayoría ya aprobadas o en fase avanzada de tramitación parlamentaria, y orientadas a reforzar 3 cosas. La primera, la transparencia; la segunda, el pluralismo informativo; y la tercera, el derecho a la información. Y el pasado 9 de julio del año 2025 asumí un compromiso adicional en esta Cámara, en una comparecencia, y es ejecutar el primer plan estatal de lucha contra la corrupción que se haya aprobado en la historia de la democracia de nuestro país. Esto no es un esperpento que venga Valle Inclán y nos lo explique. Aquí está tirando sentencias, como diría Federico, hablando de corrupción y de medidas contra la corrupción en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que ha dicho hasta el momento Dani, el presidente? Porque ha dejado algún anuncio también interesante, ¿no? Lo primero que hay que señalar es que el debate va muy rápido, porque apenas ha transcurrido media hora y ya estamos en el tercer epígrafe, es decir, ya ha dejado a un lado lo relativo al Consejo Europeo y también a su debilidad parlamentaria. En lo cual demuestra, disculpa, que la intención de este debate no es con la que se convoca, sino otra. Bueno, pues en lo relativo al primer capítulo, el Consejo Europeo se ha saldado con un anuncio, y es que España va a transferir la próxima semana un paquete de ayudas por valor de 46 millones de euros a la Autoridad Nacional Palestina. En lo referente a la situación parlamentaria de su gobierno, pues lejos de hacer autocrítica, el presidente del gobierno ha reivindicado los logros del gobierno de coalición y ha intentado enmascarar su debilidad parlamentaria o las dificultades que ha encontrado durante esta legislatura, por ejemplo, señalando que ha gobernado con escenarios o pese a escenarios muy difíciles, como una pandemia, como un volcán, como la guerra en Ucrania, también diciendo que ante todas estas crisis su gobierno ha sufrido una oposición destructiva. Esa ha sido la frase de Pedro Sánchez. Ha pedido que se convoquen elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana y se ha dirigido directamente a Santiago Abascal para que no pacte con el Partido Popular, es decir, para que no permita que un candidato interino, en este caso, concluya la legislatura en la Comunidad Valenciana. Y ojo a la frase que ha dejado el presidente del Gobierno en ese capítulo, el de la situación legislativa de su Gobierno. Ha dicho, palabras textuales: afirmo con total contundencia que por convicción y por necesidad no ha habido un gobierno tan parlamentario como el que me honro en presidir. Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno. Esto es lo que ha dicho, y bueno, con esa apelación directa a Santiago Abascal alimenta también la teoría de la pinza entre el Partido Socialista y Vox. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el presidente ahora mismo. Tengo que decirlo en tiempo récord, cumpliendo la palabra dada e impulsando ya 13 de las 15 medidas del plan y situando a España a la vanguardia europea en la lucha contra la corrupción. Claro, es que esto es insólito, ¿no? Es sorprendente, porque yo recuerdo cuando empezó a anunciar eso, que quería ser el adalid contra la corrupción y demás, a finales del mes de agosto, cuando todos estábamos de vacaciones, anunció la creación de ese organismo, de una especie de observatorio para luchar contra los casos de corrupción, y ya deslizó que la persona a la que iba a designar para que organizara todo este asunto iba a ser María Jesús Montero, ¿no? Y además en un momento delicadísimo, una vicepresidenta del gobierno que tiene las manos quemadas por casos de corrupción, tiene el caso de su jefe de gabinete, al que el empresario Víctor de Aldama dijo que había entregado dinero en metálico, tiene a su ex número 3, a José Antonio Marco San Juan, el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que le está investigando a la Fiscalía Anticorrupción por archivar pleitos fiscales a cambio de cobrar mordidas también en sobres. Tiene también al que fue presidente de la SEPI, que tuvo que dimitir por un caso de corrupción en Andalucía. Es decir, y esta va a ser la señora que teóricamente va a dirigir el observatorio. Y Sánchez tiene a su hermano, tiene a su señora, tiene a buena parte de su gobierno y, claro, tiene a buena parte de los organizadores de su partido, alguno de ellos ya en prisión, y él es el uno, el jefe, el máximo. Pero es que, de verdad, es una tomadura de pelo. Yo no sé si habéis podido ver el pliego de la adjudicación de los 76 millones por el túnel de Velate, por el desdoblamiento de ese túnel.
una vez que se abren los sobres y se analizan las ofertas, hay hasta 3 personas, incluido el secretario de esa mesa de contratación, que dicen que eso es un pufo, pero además dicen que ha habido injerencias externas y que se ha elegido una oferta que no es la mejor, que casualmente era la de Servinavar, que era la empresa que según aquel papelito que encontró la UCO, era titularidad de Santos Cerdán. ¿Qué se va a corregir? ¿Se va a evitar eso cuando la ley de contratos de 2015 precisamente lo que refuerza es la vigilancia de ese tipo de procesos? ¿Qué se va a evitar? ¿La corrupción a partir de medidas de saneamiento para incrementar la transparencia cuando cualquier persona precisamente que quiera acceder a datos generalmente, y además eso se ha incrementado con ese gobierno, las dificultades para acceder a cualquier tipo de dato y hay que recurrir al Consejo de Transparencia para múltiples cuestiones? ¿Qué se va a incrementar? La lucha contra esa corrupción moral que implica el mero hecho de no lo sé, o sea, una cuestión que puede parecer, se debate poco. Surge la cuestión de Leire Díez. Es un escándalo mayúsculo, es una célula presuntamente dedicada a buscar escándalos, a hacer guerra sucia. Vamos a hablar de lo que es guerra sucia. No hablo de lo que hace el presidente del gobierno manteniéndose en el poder. ¿Qué pasa con los ministros de Sumar? ¿No les importa esa corruptela que es moral No, aparentemente no les importa. Tú ves a la vicepresidenta hoy en el Congreso. ¿Y de qué regeneración va a hablar ese gobierno y todo ese Consejo de Ministros que traga con ruedas de molino para mantenerse en el poder? Que es que realmente lo que demuestran es que quieren seguir enchufados al chorro del boletín oficial del Estado. Se ríe Dani, no sé, ¿de que has escuchado algo sorprendente? Es que le ha dedicado 5 minutos al capítulo de la corrupción. Ya ha terminado, ya está hablando de los servicios públicos en las comunidades autónomas y claro, le interesa mucho más para confrontar con los varones del PP. Paco, pero ahí hay una diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque es un gobierno de gente de poco nivel. Los gobiernos anteriores, de UCD por supuesto, del PP, yo lo cuento siempre, mi director de tesis fue Íñigo Cabero. ¿Sabes? Que fue 3 veces ministro, catedrático de universidad, y comíamos todos los viernes y ahí llegaba pues Landenino en la Villa, Miguel Herrero, llegaban gente pues que tenía profesiones, es decir, ahora pues el nivel del PSOE es pues un par de magistrados como son Margarita Robles y Grande Marlaska, que no quedó la audiencia, y el resto es un erial, ¿no? Sí, pues Félix Bolaños, que es letrado del Banco de España, pero en general el nivel es tipo conceptualmente parecido a lo que son Santos Cerdán o Ábalos, ¿no? Entonces, claro, esta gente haría cualquier cosa, aceptaría, es decir, que el presidente del gobierno, pues su origen familiar, siento volver a sacarlo, ¿no? Los prostíbulos y saunas gay de su suegro, ¿no? Lo cual obviamente muestra un ambiente sórdido, ¿no? Algo, pues que yo me imagino, pues cualquiera de nosotros que tuviéramos una pareja y le dices, y te pregunta a tu madre y te dice, oye, hijo mío, hija mía, ¿a qué se dedica Pepita, no? Y dice, pues tiene saunas gays y prostíbulos su papi, ¿no? Claro, a lo mejor dijo que era contable, ¿no? Bueno, hoy acaba de publicar al respecto, ha publicado un tuit Alberto Núñez Feijóo con varios recortes de prensa con titulares del día de hoy. Por ejemplo, el español Leire fue a su casa y el presidente dijo, límpiese todo. El audio en el que Dolcet afirma que la fontanera vio a Sánchez. El Confidencial Leire confesó que reportaba a Sánchez, Bolaños y García Ortiz. Ya ves tú qué problema. La Razón, las cloacas apuntan a Sánchez en nuevos audios. Esto se limpia. El Mundo, la fontanera del PSOE al fiscal al que intentó sobornar para frenar las investigaciones a la familia de Pedro Sánchez. Soy la mano derecha de Santos Cerdán. Me ha puesto el PSOE. A esto, por supuesto, le podemos sumar todos los titulares que venimos contando y reseñando desde hace tiempo, tanto el Debate como Libertad Digital como el Independiente. Y dice Feijóo, chantajes a fiscales, a jueces y a la UCO para tapar su corrupción. Por lo visto no solo a Sánchez le constaba, sino que parece que era él quien dirigía las cloacas. El descrédito de las instituciones es descomunal, pero le devolveremos el prestigio. Ayer, por primera vez en esa presentación, a mí me pareció que estuvo muy bien Cayetana, me pareció además que estuvo muy bien Miguel Tellado, que bueno, pues era un contexto diferente y además últimamente pues Tellado había hecho alguna declaración así que tampoco había sido tan destacada. Habló de dictadura directamente, de la dictadura de Pedro Sánchez. ¿Os sorprendió a vosotros? Pero es que, de verdad, esa dictadura se basa en un poder débil, pero desde el punto de vista parlamentario, de las mayorías que no puede conformar,
pero en la inversión de mucho dinero en algo que hace creer una imagen, crea una imagen de gran poder. Y pongo un ejemplo. Ayer, por casualidad, estuve analizando el importe de los contratos de la propaganda, que son precisamente los que se gastan los programas de infoentretenimiento de Televisión Española. Desde abril se han gastado 9 millones de euros en el programa de Javier Ruiz, otros 9 millones de euros en el programa de Cintora, otros 3,7 millones en el programa de Marta Fritz y Gonzalo Miró, que hacen productoras externas y, por lo tanto, pídele cuentas a ellos, que no es cosa nuestra de Televisión Española, que es a lo que juegan para abundar en esa propaganda. Y es muy curioso porque desde esos programas se ha caricaturizado a Leire Díez, por ejemplo, cuando la han entrevistado. Es algo así como la espía, la escritora, la oportunista, cuando no, reitero, y creo que ese mensaje del líder de la oposición es completamente razonable. Es que esto era una célula que trabajaba presuntamente a cargo, a las órdenes del PSOE y de Moncloa, del presidente del gobierno. Y reitero que es que hay que comentarlo porque es muy grave. Se encargaban de una guerra sucia que iniciaron cuando empezaron a avanzar las causas de corrupción que afectaban a su propio dormitorio. Claro, es cierto, Alejandro, que se puede hacer, digamos, como una burla muy fácil con ese biotipo, ¿no? Hablaba yo también tenemos a un Koldo García Izaguirre, que es el biotipo del portero de discoteca, de prostíbulo, que bueno, es el cuñado desgraciado que tienes que invitar a la cena de Navidad sí o sí, porque no te queda otro remedio, y que te callas con lo que dice, porque bueno, ahí está tu madre y tu hermano o tu hermana, ¿sabes? O sea, y no te queda más remedio. A ver, vamos, sí, claro, es que estas cosas a veces pasan, pero claro, es que este señor le abrían las puertas de todos los ministerios y le recibían todos los ministros. Y luego está Leire, que es pues la tía piradilla, la loquilla, la que a saber lo que lleva en el bolso metido, ¿no? Que bueno, y que cuando si te descuidas se lleva el Tupperware con todas las obras que has tenido en la cena, ¿no? Y que mira los relojes de casa cuando se va el día de la cena. Pero no, es la jefa, es la fontanera, es la jefa de la cloaca, o bueno, la jefa, la que está ahí como por lo primera... menos la que está ejecutando el plan, ¿no? Porque en la grabación que hizo el fiscal Estampa lo hemos visto claramente, ¿no? Ella, de hecho, reconoce que es la mano derecha de Santos Cerdán, pero que su nombre nunca va a trascender. O sea, es decir, alguien la debió de nombrar mano derecha en la sombra de Santos Cerdán, ¿no? Pero efectivamente, las 12 alusiones que hace al presidente del gobierno, con su propio nombre, Sánchez, el Uno, el Máximo. A mí cuando le escuchamos ayer decir lo del Máximo me recordaba lo de la cloaca máxima, ¿no? Que era el alcantarillado de la antigua Roma, porque al final todo casa, ¿no? Pero evidentemente lo más preocupante, y luego también recogiendo las declaraciones que hizo ayer Tellado, en las que se refería ya a lo que estaba ocurriendo en España como algo próximo a una dictadura, pues efectivamente los métodos que estaba usando Leire Díez, ahora ya podemos confirmar que con el beneplácito del Partido Socialista, ¿no? Que era una señora que se dedicaba básicamente a buscar información sucia sobre periodistas, jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil, y como en la gran mayoría de las ocasiones nunca llegaron a encontrar nada con lo que atacar a este tipo de personas que están de alguna manera acercando las investigaciones que afectan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues el objetivo era inventárselo directamente. Y esto lo vimos, por poner un ejemplo, con el caso de la magistrada Beatriz Viedma, ¿no? La juez del hermano de Sánchez, a la que no encontraron absolutamente nada y ya había dosieres para difamarla públicamente y de esa manera intentar anular la causa judicial contra David Sánchez. Hay una cosa que siempre hay que aplicar, ¿no? Las cosas son lo que parecen. Entonces, pensar que en el gobierno o en el partido se hace algo sin que lo sepa el líder es que es absurdo. Otra cosa es que tú puedas probar que las órdenes de los GAL lo dio Felipe González o no. No se ha podido probar, por tanto, ahí sigue la X, ¿no? Pero yo, de mi modesta experiencia de haber estado en el gobierno, pues lo que sí que me di cuenta, algo que es obvio, y es que el presidente del gobierno lo sabe todo, porque para eso es presidente del gobierno. Es decir, ¿cómo tú vas a permitir, o líderes del PSOE, que haya una trama? Él da la orden, es decir, Leire... Lógicamente, no digo que se la dé directamente a Leire, pero él da la orden de que busque esa porquería, sobre todo piensa para jueces, porque la teoría que tiene Sánchez y su equipo es que siempre hay algo. Es decir, que todos tenemos algo que esconder, o que no pagamos las multas de tráfico, por tanto podemos presentarte como un defraudador, que cuando en un determinado momento te llevas mal con tu pareja y tuviste un amante, o que te gusta beber mucho aunque lo camuflas. Es decir, siempre hay algo que puedas destruir. Eso, ¿dónde se hace? Lo hace la Stasi. Es decir, a mí lo que cuando me enteré de esta historia, pues como vosotros me quedé escandalizado. Digo, ¿pero qué es esto? Que el Estado aplica una técnica de destrucción. Digo, el Estado expresamente utilizando las cloacas. ¿Cuál es el problema? Siempre en el PSOE es el mismo problema. Y es que eligen a gente cutrilla.
¿sabes? Es decir, si tú el 23 de febrero, eso no el PSOE, pero también participaron, en lugar de a un teniente coronel de Guardia Civil, que es muy respetable ese teniente coronel, eliges unidades del ejército, pues como el golpe de Grecia de los coroneles, pues el golpe hubiera triunfado. Y si me permites, Paco, que ellos también han cambiado, o ellos cambian su registro moral y ético, y pensaban que el del resto de los españoles también estaba cambiado, porque cuando tú te felicitas y estás contento y encantado porque en un informe de la UCO de 300 páginas no aparecen señoritas de compañía, pero lo que sí que aparece demostrado es que tienes un vínculo con la trama corrupta y que estás favoreciendo a esa trama corrupta, incluso adquiriendo un material defectuoso, poniendo en peligro la vida de los españoles, en este caso los canarios, es que tu registro moral y ético está cambiado. Y piensas que el del resto de los españoles también. Una cosa complementando. Ellos lo que les hacen muchísimo daño son las putas. Ya, bueno, pero a mí me hace daño que me den una PCR o que me den una mascarilla que es falsificada o que no me va a proteger. Sí, pero Rosana, ellos creen, claro, el registro moral ha cambiado y yo no digo lo que yo pienso, que pienso como tú, ¿no? Evidentemente parece todo un horror, pero ellos piensan que la corrupción no les... Te lo dicen, a mí me lo han dicho, lo que te estoy contando no es una opinión, ellos te dicen la corrupción no nos hace daño. Las análisis ¿Y verdaderamente piensan que el hecho de que un señor se vaya de prostitutas puede afectar al votante? Sí, bueno, pero el votante tradicional, eso es decir, ellos, el votante... ¿Quién es el votante tradicional? La gente que ha votado PSOE toda la vida porque tradicionalmente su familia... Las mujeres, las mujeres... Claro, eso y sobre todo con los antecedentes que tenemos, ¿no? Claro. Cuando ocurrió lo del Tito Berni, que se iban a consumir prostitución justo después de haber votado en contra en el Congreso, justo después de haber visto lo de Ábalos, ¿no? Aquel vídeo en el que decía soy feminista porque soy socialista, y también ha quedado acreditado no solo que consumía prostitución, sino que luego las colocaba en puestos públicos. Pero fíjate, yo cuando escuchamos a Ángel Víctor Torres decir por lo menos no ha habido prostitución o dónde estaban las señoritas a las que se hacía referencia, o el propio Sánchez, ¿no? Que ha hablado directamente de esto, yo el razonamiento que hice fue el siguiente. El Partido Socialista se lanzó a decir que no había nada en este informe sobre que confirmaba los vínculos entre Ángel Víctor Torres y la trama, cuando aún no conocíamos la totalidad del informe, claro, cuando aún solo conocíamos el 30%. ¿Por qué? Claro, yo la pregunta que me hago es si hubo algún tipo de filtración por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a alguien del Partido Socialista, porque salieron desde el primer momento muy tranquilos a confirmar que no había nada de esto. Yo insisto, a mí me parece insólito, me parece bochornoso que un ministro del Gobierno de España se felicite porque en un informe de la UCO que demuestra su contacto, su confianza, su relación de amistad absoluta con el jefe o con el contacto de la trama, con Koldo García Izaguirre, para la compra de un material que además era un material que no se podía utilizar, con cifras millonarias, se felicite porque no aparecen prostitutas y putas en el informe. Pero es muy curioso porque cuando surgió el informe de Santos Cerdán, basado en las grabaciones de Koldo, las primeras palabras que dijo Pedro Sánchez en aquella comparecencia en Ferraz fue decir, quiero pedir perdón a las mujeres de mi partido. Es decir, había presuntos amaños de obra pública de cientos de millones de euros y lo primero que dijo es exactamente eso. Y unos días después convocó aquel acto con mujeres que parecía la corrida de toros de Jesulín Dubrique en el año 95. Bueno, pues ya no vamos a recordar cómo acabó esa corrida de toros. Bueno, no, porque ya sabes lo que se lanzaba en esa corrida de toros. O ese conclave del PSOE que terminó con el nombramiento fallido de Paco Salazar, al que había colocado en el hipódromo, por cierto, que ese es otro tipo de corrupción moral, que es la de colocar a gente sin preparación al frente de empresas públicas. Bueno, Silvia, hoy planteabas a los oyentes una cuestión y un supuesto, una hipótesis muy interesante. Sí, el esperado acuerdo entre Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana podría ser el inicio de la reconstrucción de los puentes entre los dos partidos. El pálpito que tienen los oyentes, Rosana, es que van a pactar el nombre del sucesor no, ya está elegido Pérez Llorca, pero que lo van a votar los de Abascal, así que tomen nota, tanto Feijóo como Abascal precisamente, porque si no lo hacen van a defraudar a sus oyentes. Y ojo, porque algunos empiezan ya a enseñarles la puerta de salida a ambos. Es la mañana, es radio. Especialmente, cuando esta dejación de servicios viene acompañada de mentiras, de negligencia, como está ocurriendo con la crisis inédita en los programas de cribado de cáncer. El sistema ha dejado de funcionar correctamente en varias provincias
comprometiendo la detección precoz y con ella la salud y la vida de miles de mujeres en Andalucía. Bastaba antes una llamada breve, rutinaria, para ahorrar un sufrimiento inmenso a mucha gente. Pero esa llamada nunca llegó. Y lo más grave es que aún se desconoce por qué no llegó esa llamada. Lo que sí está llegando son excusas, son ceses cosméticos, son manipulaciones informativas que no ayudan ni a resolver el problema ni a corregir las graves injusticias que este proceso privatizador ha abierto. Bueno, pues nos llegaba esa información, Leticia Barquín, lo comentábamos, Daniel, desde primerísima hora de la mañana, lo publicaba en Libertad Digital, por dónde iba a ir el presidente del gobierno, y la verdad es que no se ha equivocado Leticia. No, se confirma plenamente que precisamente el presidente del gobierno con este pleno lo que está haciendo es abrir la campaña electoral de las elecciones autonómicas. Está arremetiendo ahora mismo contra Moreno Bonilla, diciendo que esos ceses en Andalucía por los fallos en los cribados son ceses cosméticos. Antes ha hecho lo propio con Isabel Díaz Ayuso y ha mencionado también a Extremadura y Castilla y León, que son otras de las comunidades que van a elecciones en cuestión de días o de meses. Es importante destacar que lleva cerca de media hora hablando precisamente de la situación de los servicios públicos en las comunidades autónomas del Partido Popular. Ha dedicado 30 minutos, el mismo tiempo, a hablar del Consejo Europeo, de la corrupción y del bloqueo de la legislatura, síntoma de que lo que realmente le interesa al presidente del gobierno es hablar de lo que está hablando ahora mismo. Bueno, pues sería muy interesante. Yo tengo ganas de escuchar lo que tiene que decir, lógicamente, Santiago Abascal, porque ha habido también esa apelación directamente al líder de Vox diciendo que no pacte con el Partido Popular. Pero es que habla de medidas cosméticas en la Junta de Andalucía, pero que ayer el Ministerio de Igualdad publicó una nota reconociendo los fallos en las pulseras contra maltrato, y aquí no ha dimitido nadie. Pero no sé, yo creo que estamos asistiendo a la apertura del ciclo electoral, la inauguración del ciclo electoral por parte del presidente del gobierno, de la campaña, está claro. Silvia, pues viene perfecto lo que hoy has planteado a los oyentes. Sí, os comentaba que hay esperanzas respecto al pacto que se espera entre Partido Popular y Vox en Valencia, pero hay bastantes más dudas sobre lo que harán tras unas elecciones generales. Susana, por ejemplo, que nos sigue desde Oporriño, dice que no se fía de ellos, de ninguno, y como avanzábamos también antes de la pausa, el mensaje que mandan algunos oyentes a Feijóo y a Abascal se parece a este. La puerta es tan ancha para salir como lo es para entrar. Yo creo que, a pesar de las diferencias, Vox y el Partido Popular van a pactar. Van a pactar porque el mal es muy grande y hay que combatirlo con grandes soluciones. La buena noticia es que empiecen negociaciones y que ojalá lleguen a buen término entre PP y Vox. Sería maravilloso que la derecha se uniese y se enfrentase y ganase a este, no sé si llamarlo partido, porque ya no se sabe lo que es una cueva. Hombre, amor, pero derecho a roce sí, tienen cosas en común, tienen un objetivo común, echar a Sánchez, que lo pongan en la balanza. Merece la pena que se dejen de tonterías, sobre todo por parte del señor Abascal. No se trata de desgaste, y un año de estos llegaremos a... No. Saben que juntos pueden hacer mucho por la Comunidad Valenciana, mucho. Pues a ver si es verdad que ocurre este acuerdo entre PP y Vox, porque la verdad es que yo el otro día escuché al PP, escuché al señor Feijóo decir que la única manera de echar a Pedro Sánchez es el voto útil, y esto solo pasa por votar únicamente al PP. Pues bueno, ya estamos, que si la abuela fuma. Vamos a ver, señor Feijóo, esta no es la manera. Yo creo que el Partido Popular y Vox deben de ponerse de acuerdo para ya de una vez echar a este del gobierno y que entre ellos dos, a levantar España. Yo creo que no, porque ya en su momento Pérez Llorca consiguió un buen pacto con Vox y fue de los primeros gobiernos autonómicos PP-Vox que se formó. ¿Y qué hizo Abascal después? Pues mandar romper todos los pactos con el PP en los diferentes gobiernos. Y si con la situación tan grave que está pasando España, que es gravísima, todavía no han llegado a un acuerdo, pues yo no veo una relación futura entre los dos. Por favor, que se unan PP y Vox, que se pongan de acuerdo, porque si no, esto no va a acabar nunca. Que nosotros tenemos muchas ganas de ver algo y que estamos desmotivados total, y como no veamos que nos den una esperanza de algo, va a ir a votar Rita la Cantaora. No sé si una historia de amor, pero sí una conjura para cargarse a Sánchez. Sánchez tiene que terminar ante el juez, imputado y procesado. Punto. Además de echarlo de Moncloa. A ver si se ponen de acuerdo. Porque si no, que dejen paso a otros.
Me encanta lo de amor, no, pero quizá un roce, un revolcón, quizá, ¿no? Esto es básicamente lo que nos quería decir la oyente. Me contrasta mucho lo que acabamos de escuchar con la encuesta que el otro día publicaba Voz Populi, que preguntaba a sus lectores sobre esa posibilidad de que alcanzasen acuerdo Partido Popular y Vox en aquellas circunscripciones electorales que estaban muy bien situadas, muy detectadas y donde las dos listas, si hubiesen concurrido juntas a las elecciones, hubiesen ahí ganado la partida al gobierno y a los independentistas. Es el caso de varias poblaciones en Cataluña, también en el País Vasco. El 75% de los votantes del Partido Popular no querían oír hablar de esa posibilidad de ir en listas conjuntas. Por eso me llama la atención, es verdad que no tiene nada que ver lo que hemos planteado, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto sí que parece que el votante del Partido Popular está un poco herido en las declaraciones que de manera sistemática y de manera reiterada Santiago Abascal ha hecho del Partido Popular, ¿no? Con los ataques que hemos presenciado y escuchado en los últimos meses. Pero fíjate, yo creo que si se le preguntaran a votantes de Vox, al final dirían lo mismo, porque obviamente un votante de Vox... Creo que era el 42%, claro, 45%. Bueno, pues es algo menos, sí. Pero obviamente si tú votas a Vox es porque confías en que van a llegar a la presidencia del gobierno, ¿no? Porque si no votarías al Partido Popular. Vamos a ver qué ocurre en la Comunidad Valenciana. Yo supongo que no habrá ningún tipo de problema, básicamente porque fue Pérez Llorca quien en su día negoció con Vox y fue la primera comunidad autónoma del Partido Popular que integró a miembros de Vox en el gobierno autonómico y no hubo absolutamente ningún problema. Garriga ayer lo que dejó bien claro es que iban a negociar con la persona que el Partido Popular designara candidato y en ningún caso con Génova, y a mí es algo que me parece perfecto, ¿no? Y sobre todo que se centren en lo que ahora es prioritario, que es consumar la recuperación de Valencia y de todas las zonas afectadas. Bueno, yo creo que la derecha cometería un error si se pierden diferencias internas entre ellos precisamente durante esta negociación, porque hay un voto concienciado antichansanchista que es muy evidente, pero hay algo que echo de menos en el debate, y es bajar a la calle, es decir, hablar, y durante la negociación deberían abordar las cuestiones relacionadas sobre todo con vivienda, con inflación y con condiciones de vida. Y yo no sé realmente si creen que solamente abordando corrupción, crisis institucional, sanchismo, etcétera, 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 les va a servir. Pero reitero, la relevancia de que en el debate de una u otra forma acordada hablen de lo que sucede a pie de calle, que es un debate que entre los altos vuelos y las alfombras de la política se ha dejado de lado. Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés, eso sí que está a pie de calle y encima al súper. Es que es el aniversario, Rosana, de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Y para empezar, como se acerca la Navidad, 25% de regalo por compras superiores a 10 euros en toda la bodega. Los bombones, los turrones, los panetones, los dulces de Navidad, espárragos y pimientos en la bonificación canjeable del 20 de noviembre al 3 de diciembre por compras superiores a 40 euros en esos mismos productos, excepto las cestas y los lotes de Navidad. También loncheado de bellota ibérico, 50%, raza ibérica Sotoalbos, llevas 3 por 24,25. El salmón noruego ASC por medios o enteros, 11,95 kilos, 11,95 euros el kilo, y además segunda unidad de bombones Lindor al 50% de descuento. Todos los detergentes Skip y suavizantes Mimosin tienen la segunda unidad al 70% de descuento. Vamos, miles de descuentos y de regalos. Y además, broche final, 1 millón de euros en premios. Esto es el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hasta el 19 de noviembre en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien, bueno, nos vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más noticias. Nos vamos a ir otra vez al Pleno para poner al día a los oyentes de lo que está diciendo el presidente del Gobierno de momento. Luego llegará el turno del resto de grupos parlamentarios. Estamos hablando de 27.800 frente a 13.000 euros de media por cama. En Galicia, el señor Rueda acaba de recortar otros 17 millones de euros a la inversión en dependencia, consolidando así el récord que ya conquistó el antiguo presidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, que fue convertir a Galicia en la comunidad con menor gasto en dependencia por persona mayor de toda España. Y en la Comunidad Valenciana, 3.406 personas murieron en el año 2024 esperando una ayuda a la dependencia. Bueno, es evidente, lo comentaba Sergio Heras, buenos días. Muy buenos días. Lo comentaba ahora mismo con Daniel Muñoz. El presidente, estamos asistiendo a la apertura del ciclo electoral por parte del presidente del Gobierno y esto nos sitúa en otro plano. Esto también lo tendremos que analizar y lo abordaremos desde luego a partir de mañana con un poquito más de perspectiva, porque son datos, cifras,
tiempo que le está dedicando a esta cuestión. Cada uno de los territorios en España que próximamente se van a someter a un ciclo electoral y alguno más, porque acaba de hablar, por ejemplo, de Galicia, ¿no? Sergio, es evidente que es lo primordial en la sesión de hoy por parte del presidente del Gobierno. Comparecencia muy larga, estamos muy pendientes, también habrá preguntas después, en torno a 12, 1 de la tarde aproximadamente. Es uno de los puntos importantes del día con la cuestión del fiscal de fondo, la corrupción, la ruptura de Junts. Pues nos vamos hasta la Cámara Baja. Leticia Barquín, ¿cómo va esa comparecencia? Pues tras referirse al cambio climático, anunciar 46 millones de euros en ayuda a Palestina y evocar la crisis sanitaria del coronavirus y la erupción del volcán de La Palma, Pedro Sánchez ha dedicado más de una hora ya en arremeter contra los presidentes autonómicos del PP, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, sin hacer ninguna alusión al fiscal general del Estado que declara hoy ante el Tribunal Supremo. Tampoco ha mencionado a la fontanera del PSOE, Leire Díez, a su candidato en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ni a los casos que afectan a su mujer y a su hermano. Esta es una lacra que, a pesar de los numerosos avances de los últimos años, sigue afectando a nuestro país. Así lo demuestran el caso de presunto cohecho y de malversación que afecta a 2 exsecretarios de organización del Partido Socialista y las más de 30 causas abiertas por corrupción que tiene el Partido Popular. La posición del Gobierno... Estoy diciendo una mentira, señorías. La posición del Gobierno y de mi formación política en este sentido es meridiana y rotunda. Tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la justicia. Estamos actuando en consecuencia y lo estamos haciendo, por cierto, no ahora, sino desde que llegamos al Gobierno en el año 2019. Pues después de atacar al PP y presumir de su plan contra la corrupción, que sigue sin implementarse tras 4 meses desde su anuncio, el presidente ha pasado a hablar de los servicios públicos. A modo mitin, Sánchez está centrando su intervención en arremeter contra el Partido Popular, al que ha calificado de oposición destructiva y de propiciar un colapso político intelectual, utilizando la situación política, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana como argumento para exigir desde la tribuna la convocatoria de elecciones autonómicas. También ha hecho una alusión a su debilidad parlamentaria, instando a los grupos a apoyarle. Y es que es la primera comparecencia de Sánchez tras el bloqueo anunciado por Junts. Con todo esto también llegó el día y también estamos esperando la comparecencia de Sánchez. Por esto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara en el Tribunal Supremo por la filtración de los datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo hará después de que testifiquen hasta 12 agentes de la UCO, de la Guardia Civil. Va a ser sin duda otra de las cuestiones que acapare una gran parte de la atención hoy, y en los pasillos del Congreso se ha pronunciado sobre ello Pachi López. Bueno, lo que estoy viendo en este juicio es que a los que acusan no les está yendo muy bien, ¿no? Incluso ni con sus propios testigos, y que todo lo que se está viendo es que efectivamente el fiscal general era inocente y que se le ha acusado por defender la verdad. Otro que dicta sentencias, ¿no? Después de... Sí, sí. Además, es que ese chico, que la verdad es que es hasta entrañable, ¿no? Porque no fue ni capaz de empezar una carrera, ¿no? Y entonces, dando lecciones siempre, el PP le hizo presidente del Endacari en el País Vasco, y entonces, claro, pues le hacen un flaco favor al fiscal general, porque Sánchez, si fuera un poquito en esto más habilidoso, porque yo no sé muy bien lo que quiere, yo a veces pienso que quiere que condenen al fiscal general para seguir con el lío y tal y que cual, ¿no? Porque ¿qué necesidad tienes de decir en una entrevista en el diario El País, ¿no?, que ahora es menos gubernamental, pero sigue siendo el diario gubernamental, diciendo, pues, oye, que es inocente el fiscal general? En Telepesoe, que es la Radio Televisión Española, y sus activistas están todo el día diciendo que es inocente. Al final, claro, los jueces del Supremo deben decir, oye, estos tíos, ¿cuándo han estudiado Derecho? Que saben para decir tan tajantemente, es inocente, ¿no? Y además es que Pachi López, vemos cómo reproduce punto por punto todo el argumentario de Moncloa, ¿no? Primero Pachi López y luego pues va pasando por Televisión Española, escuchamos a Silvia Inchaurrondo, a Javier Ruiz, y al final todos repiten lo mismo, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante cuando escuchemos, o mejor dicho, cuando trasciendan las declaraciones de los agentes de la UCO que analizaron el teléfono móvil del fiscal general del Estado, porque es que además el borrado no fue un borrado espontáneo, fue un borrado a conciencia, porque borró el teléfono en varias ocasiones, luego lo formateó, es decir, bueno, de alguna manera una limpieza profunda. Totalmente. ¿Y quién le asesoró, no, para llevar a cabo esto? Y luego los cambios con los teléfonos de móvil, ¿no? Que el fiscal general del Estado cambió de teléfono de móvil, también lo hizo el presidente del Gobierno, es Pedro decir, Sánchez y hay un Ábalos. señor lobo, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Si nos remitimos a Reservoir Dogs, ¿no?, si queremos buscar, digamos, como una secuencia, una imagen cinematográfica de limpieza, ¿no?, del delito en este caso. Sí, la verdad es que del no hay cine sangre, negro hay pero... varias imágenes que se nos pueden ocurrir, pero
Es que, a ver, yo no sé si recordáis, hace unos meses cuando se nos decía que era un bulo que no existiera un protocolo de borrado de la Fiscalía, y tuvo que ser el propio fiscal encargado del caso, o sea, el fiscal Salto, el que dijera que no existía tal protocolo, y a partir de ahí tuvieron que rectificar. Entonces, claro, escuchamos a Patxi López ya romper cualquier apariencia de neutralidad, de decir, es que ojo a la frase, está en el banquillo, se va a sentar en el banquillo por defender la verdad. Es que está sentando el relato de lo que puede suceder después del juicio, sea cual sea su resultado. Sergio. Otra cuestión, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha convocado para este miércoles un Consejo Interterritorial Extraordinario Telemático para retomar con los consejeros autonómicos el debate sobre los respectivos programas de cribado de cáncer. Vuelve a insistir, como hacía la semana pasada, en la exigencia de que le trasladen al Ministerio los datos. Espero que los consejeros del Partido Popular no se levanten de la mesa y nos den los datos. El problema de Madrid es que hay 600.000 madrileños y madrileñas que no tienen un médico de atención primaria asignado, que son los que avisaron a las personas que les daba positivo mientras había una carta que les decía que estaba todo bien, ¿no? Los datos no son del señor Moreno Bonilla, tampoco son de la señora Ayuso, no son del señor Mañueco, ni tampoco son míos, son de los ciudadanos y ciudadanas. Necesitan volver a confiar en el sistema. Por eso desde el Ministerio hoy mismo tenemos un Consejo Interterritorial en el que hay punto que le decimos muy claramente a los consejeros del Partido Popular: dennos los datos. A nosotros, no, a la ciudadanía. ¿Y Ceuta y Melilla? Porque Ceuta y Melilla, también ¿no? La responsable es ella, en Ceuta y Melilla. Es otra gran farsante. Hay muchos farsantes en la política española liderados por Pedro Sánchez, digo farsante expresamente, ¿no? Lo de Mónica, madre, médico, ministra, es mema, ¿no? Médica es y madre, sí. Médica y madre, pero memamí, ¿no? Médica, madre, ministra, sí. Entonces, claro, resulta que dice las cosas y tú la escuchas y dices, bueno, pero tú, de verdad, si eres una médica mediocre, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Te lo dicen todos, ¿no? Una niña pija rica del barrio de Salamanca, es decir, ¿qué nos vas a contar, no? Y estás diciendo la sanidad madrileña, que es de las mejores que hay en España y en Europa, y está diciendo pues cosas que son mentira porque ella tiene odio a Ayuso. Es decir, todas estas portavoces, mira, lo siento que no lo digo en plan machista, son todas mujeres y odian a Ayuso. Es una cosa como la Berguero, tú la escuchas, la Espinar, digo, pero ¿qué os pasa? Ir al psiquiatra. Bueno, en el caso de Ayuso también hay muchos hombres que la odian. Sí, de hecho, también, bueno, supuesto, hemos hablado hace un minuto de esa operación de Estado instigada, ¿no? Y creada desde Moncloa contra la presidenta regional de la Comunidad de Madrid. Isabel González, he de decirte buenos días. Que tenemos aquí un dilema y una preocupación máxima por parte de Rubén Arranz. Está muy, muy preocupado por la separación de los Javis, ¿no? Pues mira, siempre que vengo me levanto muy pronto y ayer me acosté tarde porque me quedé pensando qué pasará con los... ¿Y eso qué pasará con la No, le daba vueltas, pensamiento circular, la verdad, no ha sido una buena noche por eso. De repente tú estabas relajado, pero apareció, ¿no? Ahí, eso, ¿no? La imagen de... Yo pensé en La Mansión, porque hace unos meses en una revista de arquitectura, en AD, creo recordar, sacaban un vídeo con todo lo que habían empleado e invertido en esa casa, decorada por dos grandes arquitectos, diseñada por dos grandes arquitectos, decorada con los mejores cuadros, los mejores materiales, y es verdad que a mí me llamó la atención, porque también dicen que la utilizan como centro de reunión, de grabación. Hicieron una pedazo de fiesta en Nochevieja, recuerdo que la con seguimos Rosalía. Con Rosalía, con ese lazo maravilloso con la bandera de España, ¿no? Con Ani Gartiburu dando las uvas, que en una fiesta privada contaron con Ani Gartiburu. Pero enseñar la casa no es buena señal, es como parejas que están en crisis se casan, tienen un hijo. Sí, ya cuando enseñan la casa ya... Cuando compras una mansión, pues puede ser. Forma de reivindicar un amor que no existe. A ver, la parte triste es el talento que derrochan estos dos cuando se ponen detrás de la cámara. Premios Libertad Digital, Premios Libertad cuando Digital. No eran conocidos, cuando solo tenían la llamada en el Teatro Lara, aquí se les premió por precisamente eso, por ser jóvenes con un talento prometedor, ¿no? Yo reconozco que Paquita Salas, para mí, es de las 3 mejores series que se han hecho en España, así que espero que no se derroche o que no se vaya eso por la separación. Dicen que van a seguir trabajando juntos. Ojalá. Son una máquina de hacer dinero. Entiendo que el amor a veces se puede sobrellevar, ¿no? El desamor se puede sobrellevar. Pero tampoco llevaban tampoco era una relación. Carlos y Sofía, torres más altas habrán caído. Pero no se ven. Bueno, ¿por qué menciona a Sofía? Porque ayer estuvimos con la infanta Elena, los premios Dona 2, los premios que organiza Fabiola, la
exmujer de Bertín, que por cierto se presentó allí por sorpresa en la gala, ya cumplen 3 años y la verdad es que yo me quedo con una palabra para definirlos, la humildad. Como una organización tan humilde, como unos premios tan, se ve, cortos de presupuesto, pueden ser tan largos de miras, ser tan bonitos, y de los 16 mensajes, de los 16 premiados, me podría quedar con 2 o 3, pero acabamos allí repartiéndonos los clines, llorando, porque es maravilloso lo que hacen, no solo por los enfermos con discapacidad mental, los hijos, sino por las familias. Ya sabes que Fabiola tiene una red fantástica de ayuda, bueno, vendrá a contárnoslo cuando ella quiera, porque es verdad que además está organizando ese rastrillo solidario al que este año, Rosana, no podemos faltar. Hay que estar ahí, claro que sí. El año pasado no pudimos porque teníamos un viaje. Entonces, ¿qué nos dijo la infanta Elena? Que no ha leído Reconciliación. Ay, pensaba que ibas a decir de su padre. que era oyente del programa. No le dije ni dónde trabajaba. Uy, yo con la infanta Elena voy de incógnito. Yo siempre presumo de dónde trabajo, pero en esta ocasión dije, bueno, no voy a hablar de Juan Carlos I. Oye, a lo mejor te sorprende. No, dije, no, bueno, sí, a lo mejor me sorprende para mal. Claro. No lo dudo, pero prefiero que de momento me mantenerme en el anonimato. ¿Descartó cuando salga el audiolibro en francés escucharlo? No, de hecho sonrió y dijo, no lo he leído, pero porque no se ha publicado. Es decir, si es que nosotros creemos que ellas, las 2 hijas, están completamente a favor de lo que ha hecho su padre y de la publicación. Si es que lo ha contado la biógrafa Laurence Debré, que hoy vuelve a salir en Hola, en este caso con un nuevo autohomenaje. Esta mujer es que se resiste a ser la negra literaria de Juan Carlos I. Ella quiere, ella es muy importante. Eso por un lado. Y luego que es miércoles de revista, Rosana. Cayetano sigue siendo el protagonista de nuestra crónica rojinegra, porque aquí hay que hablar de lo que ocurrió el domingo, de todo lo que pasó con ese suceso que le tiene a él como protagonista. Se está empezando a filtrar el atestado policial. No tengo muy claro quién lo está filtrando, porque hay medios que hablan del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira directamente, como la parte que está poniéndolo a disposición de los periodistas. Pero a mí me cuentan que existe la posibilidad, y hablo de posibilidad y pongo la palabra presunto, de que una vez más sufriese o le diesen algo de trato de favor a Cayetano Rivera. Es decir, que le tratase bien la policía, que le conoce y que dijesen, venga, anda, vamos a, no digo ser benevolentes con él, pero no ser a lo mejor todo lo duros que tendrían que haber sido con él en estas circunstancias. Yo tengo una teoría, la conté ayer. Yo creo que él se asusta. Él dice, a ver si me van a volver a meter en el lío en el que me metieron en el mes de junio, y que eso le hace comportarse de manera errática. Pero lo que sí se dice en el atestado es que se niega en reiteradas ocasiones a someterse a la prueba de alcoholemia. ¿Qué dice su abogado? Pues también lo contábamos ayer, que es que estaba aturdido y que a ver cómo se lo han pedido. Pero claro, yo lo planteaba en la mesa y todos los que estamos aquí nos dicen que nos van a hacer una prueba de alcoholemia y yo por lo menos no me niego, porque bueno, la policía la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si te niegas a hacer una prueba de alcoholemia y acabas de tirar una palmera porque has salido como has salido de un evento? Pues 2 delitos, uno el de desobediencia y el otro contra la seguridad. No es necesario que te hayas hecho la prueba de alcohol para determinar que no conducías en condiciones y una responsabilidad. Y que la policía cuenta con la presunción de veracidad. Claro, que esa es otra. Bueno, pero yo es que no me gusta meterme en cosas legales. Pero muy interesante, y teniendo aquí a Paco en el tema. Eso es. Como digo, resumen de portadas, mucho picadillo, mucha Irene y mucho Rosales. Beso, ¿no? Mucho beso, ¿no? Sí, Irene que se está besando con Guillermo. Rafael que dice más o menos que lo que le mueve es la mala leche, y digo, mira, tenemos algo en común. Ya está. Rafael, el cantante. Rafael, eso es lo que dice, porque se va a cumplir un año de ese diagnóstico que nos mantuvo a todos pensando en lo peor, es el linfoma cerebral, que al final, fíjate, está perfectamente, se va a Las Vegas, va a recoger un Grammy y hace una declaración, una entrevista a Hola, en la que pues eso, dice, mira, la edad y la mala leche tienen mucho que ver, y a mí me mueven las 2 cosas, porque una es inevitable y la otra es lo que... Qué grande. Sí. En fin, que se quedan con Isabel González, Alejandro Entrambas-Aguas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rosana. Rubén, un placer. Muchas gracias, Paco. ¿Qué quieres que te diga? Todas las palabras son pocas, de verdad. Me lo creeré. Sergio, mañana que a las 6 en punto de la mañana se quedan con Isabel González. Hasta mañana. Es La Mañana de Federico. Es Radio.